eres mi dama, mi gran amor. Esta máquina de coser es carísima. ¿Se puede saber de dónde sacaste el dinero para comprarla? También embarazó a una naca de lo peor. Es idéntico a ti. ¿Y qué piensas hacer? ¿Empujarla de las escaleras a ver si así resuelves el problema? ¿Mamá? ¿Tú lo llamaste para contarle toda la verdad? ¿De qué verdad está hablando? ¡Ay, nada! ¡Está delirando! ¡Que este señor no me esté tocando! ¿Qué? ¡Déjale en paz! ¡Ay! ¡Ay! Misión cumplida. En 5 minutos el Pedro Pérez va a dejar de existir. Gracias, Pedro. Fue bonito conocerte. ¡Ignacia! 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 ¡Por favor, ayúdenme! La señora Ignacia está malherida. ¡Por favor, ayúdenme! Tú eres mi dama, mi gran amor. ¿Qué le hiciste a mi mujer, desgraciado? Sufrimos un accidente en uno de los ascensores. Y la señora Ignacia se golpeó la cabeza. ¡No hay tiempo que perder! ¡Por favor, llamen a una ambulancia! ¡Llámenla! ¡Dame a mi mujer! ¡No! Déjela. Está herida, le puede hacer daño. ¡Pero suéltala! Deja que su esposo se haga cargo de ella, Pedro. La ambulancia ya viene en camino. Voy a llevarla a la oficina mientras llegan los paramédicos. No te hagas el que no me escuchas, Pedro. Me choca que me hagas eso. Ni creas que te vas a salvar de darme una explicación. ¿Qué hacías en la obra con esa mujer? Yo estaba trabajando. La señora Ignacia llegó y entonces nos quedamos... ¿Y desde cuándo la señora Ignacia y tú trabajan juntos en un elevador? Escúchame bien, Pedro. De mí no te vas a burlar, ¿me oíste? ¿Se sabe algo de la señora Ignacia? Está en observación con un médico. Parece que ya despertó y está bien. Gracias a Dios. Por favor, Pedro. Deja de preocuparte por esa vieja. Ella tiene su marido. ¿No te das cuenta del ridículo tan grande que estás haciendo, Pedrito? ¿Cómo está mi esposa, doctor? Afortunadamente, los estudios indican que no hay daño cerebral. Usted está muy bien. Qué bueno. ¿Ya ves, Tomás? Solamente fue un susto. Yo me siento perfectamente bien. Como para regresar a trabajar ya, mañana mismo. No. Mi amor, por favor. Tú no te acercas a la obra en 3 días. ¿Qué? No, No, nada. Tú no tienes que trabajar, mi amor. Tienes que descansar. ¿O no, doctor? Me parece una estupenda idea. Déjense consentir un poco. Mire, su esposo la quiere muchísimo. Es más, no se ha separado de usted ni un solo instante. Bueno, entonces, con permiso. Por favor, lo único que yo quiero es que tú estés bien. Compláceme, ¿sí? ¿Tengo otra opción? No hay. Y ya viene tu mamá para acá. Así que te vas con ella y te vas a descansar. Vas a estar tranquila en casa. Tomás, ¿por qué le dijiste a mi mamá? Ella tenía que saberlo. Mejor contéstame tú. ¿Cómo fue que terminaste en ese ascensor con ese naco? Si la señora Ignacia y yo terminamos dentro del elevador, fue por eso, porque ella estaba revisando el lugar y nos tocó estar ahí cuando ese aparato falló. Pero es como muy extraño, ¿no le parece, don Olegario? Pues miren, en una obra todo puede pasar, pero la mera verdad, un accidente así, sí está un poco raro y extraño, ¿eh? No, más bien lo raro es que los dos estaban metidos ahí, ¿no? Eso sí realmente es como para echarle cabeza. ¿Por qué? A ver, Mireya. En lo único en lo que hay que pensar es en darle gracias a Dios, porque la señora Ignacia y yo estamos bien. Eso es lo único importante. En el preciso momento que entré a revisar el ascensor, empezó a fallar y fue una coincidencia. Ya. Y también fue coincidencia que estuvieras con el obrero, ¿verdad? Una coincidencia afortunada, Tomás, porque de no ser por Pedro, yo no estaría contándote esta historia. Ay, ¿qué te pasó, hijita? ¿Qué pasó? Tranquila,
estoy bien, estoy entera, ya. ¿Ves? Fue un accidente ya. Gracias a Dios ya. No pasó nada, ya. Bueno, ¿ves? A eso te expones por estar metida en esa bendita obra. Es un ambiente muy rudo para hombres, no para una recién casada, mi amor. Por favor, yo quiero que tú la hagas entrar en razón. Mi amor, tú tienes que entender que tu lugar está en nuestra casa, en nuestro hogar, preparándote para el momento que llegue la maternidad y descansando, mi amor. Me siento bien, no necesito descansar. Mi amor, yo quiero que tú pases la noche aquí. El médico ya me dijo que estoy bien. ¿Para qué me quedo aquí en el hospital? Ni una palabra más, hija. Hazlo por mí, por favor, para que yo me sienta tranquila, ¿sí? Les voy a suplicar que no le digan a mi mamá ni una sola palabra del accidente, por favor. Si yo estoy bien, no hay por qué preocuparme. No, hombre. Si ya con lo que le pasó ya tiene más que suficiente. ¿Qué pasó? Nada, mijo. No pasó nada. Tonterías de mujeres. Y además yo estoy de acuerdo. Lo mejor es no preocupar a Margarita. Pues ¿para qué? No hace falta. Y yo creo que más bien de aquí en adelante lo mejor es que no te acerques a tu patrona, Pedro. Evítate problemas con el marido. Mira, la verdad es que ahí sí le doy la razón a Mireya, Pedro. Mantente lejos de estos problemas. Nunca se me va a olvidar la cara de asesino con la que ese hombre te miraba, Pedro. Ay, no. Dios te libre de un hombre tan malo como ese. Evítate broncas. No las necesitas, mi amor. ¿Te das cuenta? Tu hija estaba con ese mugroso obrero cuando pasó el accidente. Vamos a tener que buscar la manera de sacar a ese infeliz del camino. Yo pensé que ya lo había hecho. ¿Qué? No me digas que tú tuviste algo que ver con este accidente. Por favor, Estela. Yo jamás haría algo para perjudicar a mi mujer. Solo quiero que ese infeliz desaparezca de nuestras vidas. Señorita, ¿sabe algo de Pedro Pérez? ¿Está por aquí? Él está bien. No sufrió mayor contusión, solo raspones. Y ya le dieron de alta. Qué bueno, Pedro. Todavía no tengo claro qué fue lo que pasó, Pedro. Pues cuando guste le platico. No. Antes que nada, yo quiero agradecerte todo lo que has hecho por mi esposa. Muchas gracias. Tomás, tú no puedes estar hablando en serio, no puedes agradecer. Por favor, Estela, por favor, no intervengas. Muchas gracias, Pedro. Ah, y otra cosa. Te recomiendo que se mantengan alejados del peligro. No vaya a pasar como hoy y a lo mejor otro inocente salga perjudicado. ¿Por qué no es más claro? A buen entendedor. No le busques ruido al chicharrón. Mejor vámonos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Tomás? Hablamos después y en otro lugar, ¿eh? Conocí antes? ¿Por qué llegaste a mi vida hasta ahora? Ay, si te hubiera conocido en otras circunstancias. De cualquier manera la hubiera amado. Como la amo desde el primer día que la vi.
otra cosa. Te recomiendo que se mantengan alejados del peligro. No vaya a pasar como hoy y a lo mejor otro inocente salga perjudicado. Ay, mijito, hasta que al fin llegaste, ni te sentí. ¿Estuviste trabajando hasta esta hora? No. Me quedé tomándome algo con los compañeros de la obra. ¿Y esto, mi cielo? ¿Cómo te hiciste esta herida? En la obra, cargando unos materiales. No es nada, mamá. Ten más cuidado, mi cielo. ¿Fuiste a la enfermería? Ay, corazón santo. Mamá. Espere. Mejor dígame algo. ¿Pasó algo raro con usted esta tarde? ¿Esta tarde? Ay, ¿pero qué va a pasar? Nada. Nada que yo sepa. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. Ya es muy tarde para que estemos aquí jugando a las preguntas y a las respuestas, ¿verdad, mi tesoro? Vámonos a dormir, ¿sí? Ándele, que descanses. Ay, precioso, yo voy a hacer lo mismo. Ay, mi vida, cuídate. ¿Por qué no me dejaste que pusiera en su lugar a ese infeliz? Es el colmo. Mi hija estuvo al borde de la muerte por su culpa. Tengo mis razones. Bueno, ¿y cuáles son? Me sorprendes, Tomás. En vez de poner a ese hombre en su lugar, te comportaste como si nada. Tengo todo bajo control, Estela. Quiero dejar las cosas tranquilas. A mí no me interesa ningún tipo de escándalo y mucho menos una investigación. ¿Por qué, Tomás? ¿Qué es lo que no quieres que se descubra? ¿Tú estuviste detrás de lo que pasó? ¿Tú ocasionaste ese accidente en la obra? De lo único que soy culpable es de enfurecerme porque ese infeliz no se murió en el accidente. ¿Me vas a culpar por eso, Estela? No. Entonces ayúdame a convencer a Ignacia para que no regrese a la obra. Mírame, la única forma de mantenerla alejada de ese naco es retenerla aquí en la casa. Como si eso fuera tan fácil. Ya sabes cómo es Ignacia con esa vocación de pobre que tiene. Le encanta ganarse el pan con el sudor de su frente. Busca la manera, Estela. Yo sé que se te va a ocurrir una buena idea. No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo para que ese infeliz no siga atormentando nuestras vidas. ¿Qué haces, mi amor? ¿Tú por qué estás vestida? Porque me voy, Tomás. Ya me siento bien y no tengo nada que hacer aquí. No, mi amor. Yo hablé con el médico. Le pedí que te dejara más tiempo en observación porque tú necesitas cuidados. Tomás, me dieron de alta. No pienso estar aquí ni un minuto más. Bueno, si el médico dice que te puedes ir, está bien. Pero entiéndeme, solo te quiero cuidar. El solo hecho de pensar que te pudo pasar algo grave me pone muy mal. Tomás, si tú quieres que esté mejor, sácame de aquí, por favor. No soporto los hospitales, y menos que me trates como una enferma. ¿Nos podemos ir? Los cables se soltaron de repente. Y ahí fue cuando el ascensor se movió tan fuerte que caímos unos metros y la señorita Ignacia se golpeó la cabeza. Órale, ¿así nada más de repente? Pues esto no me huele a accidente, compadre. Pues esos ascensores son bastante seguros, ¿no? Se aguanta mucho peso. Lo sé, y no creas que no lo he pensado. Pero tampoco puedo acusar a nadie de querer hacerme daño. No, pues no. Pero pues ponte más abusado, ¿eh? Yo que tú, mira, doble casco usaba. ¿No? ¿Y ahora? ¿Otra vez ya te vas para la calle a seguir buscando problemas? Vamos a trabajar, Mireya. Por eso digo, ahí vas, a pararte debajo de la nube negra. En esa obra solamente hay eso, ¿no? Mala suerte. Mira, yo no creo en la mala suerte. Pues fíjate que yo tampoco. Pero tu mala suerte tiene nombre y apellido. Ignacia Santamaría. Ya que Pedro no se sabe cuidar, por lo menos cuídalo tú, ¿no? Échale un ojito. Yo no soy un niño para que me estés enviando al parque con niñera. Pues entonces compórtate como un adulto, como un hombre y deja de meterte en tantos problemas con esa mujer. Aquí la única que se comporta como niña malcriada eres tú.
Cuando me fui de la obra hiciste un berrinche para que regresara. Y ahora que regresé, entonces quieres que me vaya. Dios, Mirellita, no te preocupes, yo te lo cuido. Esto no se va a quedar así, Pedro. A mí se me hace que voy a tener que darte una lección, ¿verdad? Hija, ¿por qué no me avisaste que te habían dado de alta? Yo hubiera ido a ayudarte. No se supone que te ibas a quedar un par de días en observación. No, mamá, no. Eso es lo que todos querían, ¿no? Tenerme como una inútil en la cama, pero no. Me cambio de ropa y me voy a la obra ahora mismo. ¿A la hora? Por favor, no se te ha cerrado bien la herida. ¿Y tú ya estás pensando en trabajar? Es una herida superficial, Tomás. ¿No escuchaste al doctor? Estoy perfectamente bien. Al menos por hoy, quédate en casa para cuidarte como te mereces. Ayer estabas inconsciente con un golpe en la cabeza, por favor. ¿Qué tal que te dé un mareo manejando? Eso sería peligrosísimo. Ay, hijita, deja que te cuide. Mañana ves si te sientes del todo bien y te vas a tu amado y polvoriento trabajo, corazón, ¿sí? Ay, ustedes son imposibles. Déjala, ya se le pasará. Quiero que la vigiles y que no haga ninguna locura. No te preocupes, yo me encargo de Ignacio y de todo lo demás.